Por favor, me indican si ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Ah, gracias, gracias. Perfecto. Listos. Bueno, entonces esta tarea 4 consiste en un cuestionario. Vamos a empezar primero con los detalles técnicos y vamos después con los teóricos. Bueno, los técnicos son, como les decía, es un cuestionario donde lo realizan en el entorno de evaluación. Pero ojo, es muy importante por como yo ya les he dicho muchas veces y los he estado intenciando un montón, realizar algo que se llama reconocimiento facial. Aquí lo tienen, ¿no? Mi, mi campus virtual aparece un poquito diferente al de ustedes, pero básicamente para realizar ese registro facial o esa prueba, mejor dicho, tienen que tener el registro facial. Es decir, cuando ustedes están haciendo el cuestionario, debe de haber un software que los está grabando, que los está monitoreando para ver qué están haciendo y que no están haciendo copia, básicamente. Y para hacer todo ese monitoreo, tienen que, con antelación, por lo menos 72 horas antes, haber hecho el registro facial. Entonces les voy a mostrar a grandes rasgos, solo como lo hacen. Igual ustedes se encuentran ese instructivo en el campus y también yo se los envié por todo lado. Importante que sepan que si ustedes ya hicieron el registro facial para otro curso, que sucede mucho en estudiantes que ya llevan varios semestres en la universidad, ya hicieron registro facial en otros cursos, entonces en este curso no es necesario volverlo a hacer. Igual aquí hay una parte en el que pueden verificar, si ya tienen el registro bien, ¿no? Entonces ya les muestro. Bueno, entonces aquí está todo el proceso de cómo ustedes realizan el registro facial. Espérense que por aquí lo tenía. Listo. Entonces así les aparece aquí su campus, ¿cierto? Y en la parte izquierda, abajito, les aparece reconocimiento facial y le dan clic en enlace de registro. Ahí en enlace de registro em, les dan permitir a la cámara, bueno, todo para habilitar los permisos. Y después dan a aceptar términos y condiciones. ¿Listo? Cuando ustedes ya tienen términos y condiciones aceptados, comienzan el registro facial. Hay que tener en cuenta estas recomendaciones, que ustedes no estén cómodos a este lado de la cámara, sino que están centralizados. A veces les recomiendan no utilizar gafas, porque con las gafas no puede hacer el reconocimiento facial. Bueno, aquí está todas como las recomendaciones. Importante, pueden hacer el registro facial con gafas, pero digamos que en el momento de hacer la prueba también tienen que tener las gafas. O lo contrario, si ustedes hacen el registro facial sin gafas, cuando hacen la prueba no tienen que tener gafas, ¿sí? Porque después les manda el error. Entonces ahí después el aplicativo toma las fotos de acuerdo a las condiciones y posteriormente descargan el aplicativo. Todo esto les aparece aquí, el paso a paso de cómo realizar ese registro facial, un video tutorial, todo está en este documento. También está, por aquí abajito, está la manera de saber si usted ya tiene ese registro facial, porque digamos que usted hizo ese registro facial para otro curso y no está seguro si sí le sirve o si le quedó bien o bueno, todo. Entonces, en el campus también en esa parte izquierda, cuando entran, van a donde dice estado del registro. Cuando van a donde dice estado del registro y les aparece este avisito, usuario registrado y registro confirmado, puede acceder a sus actividades o exámenes. Les tiene que aparecer esto. Si no les aparece esto, es porque algo está pasando, ¿listo? Y lo mejor entonces es o dirigirse a la directora de curso, ¿listo? O a soporte campus. Bueno, si no les aparece, si les aparece como error en el registro facial o algo está mal, bueno, listos. Eso es todo lo que tienen que saber de cómo hacer el registro facial. Una vez ustedes ya tienen su registro facial y les aparece usuario registrado y confirmado, esa confirmación no les aparece de una.
Es decir, digamos que yo hoy hice el registro facial, me tomé las fotos y toda la vaina, ¿cierto? Ese registro ya me aparece confirmado a las 72 horas. Por lo tanto, si yo miro, si ya me quedó bien el registro a los 5 minutos de haberlo hecho, pues no me va a aparecer. Toca esperar las 72 horas. Una vez pasan las 72 horas y nos dicen que el enlace y todo el registro quedó bien, pues ya puedo presentar la prueba. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, es un poquito engorrosa la cosa, pero en realidad no es tan complicado. Es simplemente hacer ese registro que les aparezca bien y no dejarlo para lo último. ¿Por qué? Porque si ustedes realizan el registro, la actividad, digamos que cierra el 30, pues no me acuerdo bien cuándo cierra, digamos que cierre el 30 y ustedes hacen el registro facial el 30, pues no van a poder hacer la prueba con el monitoreo y si no hacen la prueba con el monitoreo, se les anula la prueba. Entonces, lo ideal es que lo hagan con antelación para que al último momento ustedes no digan, ay, no, no pude hacerla y esperé hasta el último día y no lo pude hacer, ¿no? Listo. Entonces, de este registro facial, ¿alguno tiene una pregunta o vamos bien? ¿Vamos bien? Aquí les leo. ¿O todo bien? Profe, buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Darly. Eh, pues ese reconocimiento facial yo ya lo había hecho pues como desde el corte pasado. Y, o sea, ¿tengo que volverlo a hacer o ese ya está activo, queda activo? Solo con una Ya sola queda vez que... activa. Ujú. Ah, muchas gracias. Sí, pero recuerda, digamos que si tú hiciste el registro facial y descargaste el aplicativo, que es ese que se llama Small, ¿sí? El Small, si lo descargaste y lo hiciste en otro computador, ¿cierto? Donde vayas a hacer la prueba, no es necesario que vuelvas a hacer el registro facial, pero sí que descargues el aplicativo. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Sí. Pero si es el mismo computador donde anteriormente habías hecho el registro facial y habías descargado el aplicativo, pues no hay necesidad de hacer nada. Igual si tú quieres comprobar que todo está bien, que no hay problema, pues lo que te digo, vas aquí a esta partecita que dice el tutorial. Ay, Dios, que yo me muevo esto. A esta partecita que dice el tutorial, donde uno simplemente va a este panel y dice estado del registro. Y si te aparece así, pues todo está bien. Ah, ok, Listo. profe, gracias. Bueno, tranquila. Ya cuando está el registro facial, está comprobado, pasaron las 72 horas y estudiaron muy bien la temática, se pueden ir a presentar el cuestionario en el entorno de evaluación donde dice tarea 3, ecología, cuestionario de evaluación. Aquí les va a decir todo lo que les estoy diciendo, pues que tienen que tener el aplicativo, el registro facial y ya le pueden dar a hacer la prueba, ¿no? Aquí también nos sugieren una lectura de apoyo. Miren, antes de realizar el cuestionario, por favor, realizar esta lectura de apoyo. ¿La pueden realizar? Entonces, para poder hacer este cuestionario es muy importante, pues que miremos que estudien conmigo la temática de ecología y que realicen esa lectura. Y si quieren, también pueden como verificar qué tan claro tienen las cosas con un simulacro que yo hice por ahí, lo tengo por ahí, después se los vuelvo a compartir. Entonces, esas tres cositas antes de hacer como lo teórico del cuestionario y saber muy bien la temática. Son solo 15 preguntitas, ¿no? Entonces, el puntaje máximo son 70 puntos. Si uno se equivoca en una pregunta, pues siempre son hartos punticos. Igual tampoco es que esté súper complicado. Bueno, entonces ahora sí que ya les expliqué todo lo técnico, nos vamos para lo teórico como tal. Y como ustedes saben, a mí no me gusta estar hablando todo el tiempo, aunque pues toca, pero no me gusta mucho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a estar explicándoles una temática y van a ver uno que otros ejercicios o preguntas que les voy a ir a estar haciendo para saber pues que si me están cogiendo la idea. Dame los, y vamos a echar esto por aquí arriba, ya. Bueno, entonces, esta tarea es sobre una temática muy chévere, pues es una de mis favoritas,
¿no? ¿Qué es ecología? Bueno, entonces seguramente todos hemos escuchado esta palabra, ¿no es cierto? De pronto la relacionamos con otras cosas no tan disciplinares, no tan académicas, pero resulta y pasa que la ecología es una ciencia, o sea, la estudiamos en la academia. ¿Y qué estudiamos? ¿O de qué se encarga la ecología? La ecología estudia las relaciones entre los seres vivos y el entorno. ¿Listo? Entonces es la ciencia que estudia esas interacciones. ¿Listo? Cómo nos relacionamos todos. Y con todos me refiero a todos, seres vivos y todo lo demás. ¿Listo? Entonces podemos decir que es la ciencia de las interacciones. Entonces, mmm, la primera preguntita, a ver si me cogieron por lo menos el concepto que es importante. Por ahí hay una preguntita que les pregunta eso. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa mejor la definición que les acabo de dar de ecología? ¿La uno, la 2 o la 3? Mírenlas bien, La 3. recuerden. Casi, casi. ¿Alguien más dice La otra? 2. La 2. Listo, sí. La 2. ¿Por qué la 3 no? Porque en esta 3 no hay interacción. ¿Listo? O sea, no estamos viendo que unos estén relacionados con otros. Y recordemos que la ecología mira las relaciones de unos con otros, de seres vivos y su ambiente. La que mejor se ajusta es la 2. La uno no es como tal ecología, sino es ecologismo, que es otra cosa que ya vamos a mirar más adelante. Bueno, entonces, bueno, lo vamos a ver ya mismo porque tenía aquí esta imagencita. Bueno, ¿qué nos quieres decir esta imagen? Esta es para mí. Bueno, si ustedes ven esta imagen, es lo que les acabo de decir, y es que nosotros popularmente confundimos ecología, que es una ciencia que estudia interacciones, con ecologismo, que es un movimiento social, ¿listo? Y cultural. Entonces, los ecólogos científicos se encargan de estudiar cómo un ser vivo se relaciona con diferentes aspectos, ¿no? Y un ecologista se encarga de la defensa de elementos ecosistémicos, se encarga de la defensa de los seres vivos y de los entornos que son importantes para que ese organismo sobreviva o para que todos sobrevivamos, ¿no? Pero uno hace referencia a una ciencia que estudia y la otra hace referencia a un movimiento social. Solo que nosotros tenemos en nuestro imaginario más el término de ecología como un movimiento social que el término de la ecología como una ciencia. Dios. Listo. Y es una ciencia que se alimenta de otras ciencias. ¿Por qué? Porque necesitamos de otras ciencias debido a que la ecología estudia muchas cosas a la vez. Imagínense, seres vivos, seres no vivos, todo lo estudia al mismo tiempo. Entonces, tener que tener un conocimiento amplio de muchas cosas. De biogeografía, que es estudiar cómo se distribuyen los organismos en diferentes medios sistémicos en el mundo, de la física, de la química, de la geología, bueno, etcétera, de muchas ciencias. Y hace parte del campo de la biología, obviamente, ¿cierto? Porque estamos estudiando seres vivos. Y esta imagencita se las he mostrado muchas veces, pero en la ecología empezamos a verla desde población. ¿Listo? Entonces, en la ecología vamos a estudiar poblaciones que son conjuntos de una misma especie, por ejemplo, aquí los mismos humanos. Estudiaremos comunidades, conjuntos de diferentes especies que interactúan. Entonces tenemos los humanos, los perritos, las planticas, todos entre nosotros interactuamos. Estudiaremos ecosistemas que son diferentes comunidades interactuando en un entorno y estudiaremos la biosfera, que es todo el planeta Tierra y cómo se dan todas esas interacciones a nivel mundial. De esos niveles se encarga la ecología. Entonces, aquí simplemente me dicen sí, sí o no, o sea, si es falso o verdadero. La primera es, entonces, un organismo es un ser vivo formado por varios sistemas de órganos. Falso. Falso. Ok. ¿Alguien más dice? ¿Falso o verdadero?
Listo, me va a volver. Verdadero. Entonces, vieron aquí nuestra imagen de organismo, ¿cierto? Recordemos que el anterior es el que le sigue es el conjunto del anterior. Entonces, un organismo es un conjunto de sistemas. Por lo tanto, esta afirmación sería verdadera. Un organismo está formado por varios sistemas de órganos. Ahora, un sistema es un grupo de órganos que en conjunto cumplen una función. Se los voy a volver a mostrar. Un sistema es un conjunto de órganos que cumplen una función. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. 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 Y la tercera es, la célula no es la unidad básica de todo ser vivo y es el primer nivel en el que se organiza. La célula no es la unidad básica de todo ser vivo. ¿Eso es falso o verdadero? Falso. Ajá, muy bien, es falso porque la célula sí es la unidad básica. Todos los seres vivos comenzamos desde células. Listo. Ese era un repasito para ubicarnos en los sistemas. ¿Por qué? Porque la ecología va a ser la reina de los sistemas. Así los ingenieros de sistemas, y por aquí hay un ingeniero de sistemas, diga que no, porque es que no saben cuánta relación tenemos con la biología. Dentro de la biología hay una teoría que se llama la teoría de sistemas. La teoría del sistema pues nos dice que los sistemas están formados por elementos que interactúan entre sí. Esos sistemas pueden ser sistemas cerrados, sistemas abiertos o sistemas aislados en términos ecológicos. ¿Mm? ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto es cuando entra y sale energía, entra y sale energía, entra y sale energía, entra y sale materia. Por eso está abierto, porque están entrando y saliendo materia y energía. Un sistema cerrado es aquel en donde solo entra y sale energía, pero se queda, no sale ni entra materia. ¿Por qué estamos hablando de esto de materia y energía? Porque en últimas todos los seres estamos formados por materia y energía. Entonces es importante mirar cómo esa energía, que es de lo que estamos hechos todos en últimas, están interactuando en los sistemas. Y tenemos un sistema aislado. En el sistema aislado ni entra ni cierra energía, ni entra ni sale energía, ni entra ni sale materia. Entonces, sistemas aislados son los más herméticos, ni entra ni sale ninguno. Sistema cerrado, entra y sale energía, pero ni entra ni sale materia. Y el sistema abierto, ambas entran. Entonces, toda esta cháchara era para explicarles qué es un ecosistema. ¿Listo? Que es una palabra muy importante en ecología. Ay, espérame un segundo. Que la definición está toda mal, no se entiende. Aquí sí se ve. Listo. Entonces, esperen, se les muestro porque quiero que les en zoomcito. Bueno, en fin. Entonces, la palabra mágica de la ecología es el ecosistema. En ecología vamos a tener ecosistemas, que ya les dije que era el conjunto de diferentes comunidades. Esa es una definición técnica. Pero la definición real de ecosistema es un sistema biológico funcional formado por una comunidad de una determinada área y su medio, estableciendo de forma necesaria entre los organismos y el medio un flujo de intercambio de materia y energía. Listo. Entonces, toda la cháchara anterior que les di, ¿no es cierto? Era para que pudiéramos mirar los ecosistemas, que son los sistemas vivos, los sistemas biológicos, cómo son, si son sistemas abiertos o si son sistemas cerrados, teniendo en cuenta esto que nos dice al último. En un ecosistema hay un intercambio de materia y energía. ¿Eso qué quiere decir? Que en un ecosistema todo el tiempo está entrando y saliendo materia, entrando y saliendo energía. Diríamos entonces que según nuestra teoría de sistemas, los ecosistemas, los sistemas biológicos son sistemas abiertos. ¿Listo? Entonces, son sistemas en los que hay ese intercambio, pero lo más importante de la palabra ecosistema es que son comunidades biológicas, o sea, comunidades de seres vivos que interactúan con el medio, con el entorno.
Entonces vamos a mirar nuestra preguntita que tenemos aquí a continuación. Entonces, ¿cuál de las siguientes imágenes representa mejor la definición que les acabo de dar de ecosistema? ¿La 1 o la 2? La 2. ¿Alguien más? Todos decimos que La la dos. 2. Sí, Sí, es ¿no? La dos. 2. ¿Y Esta, por qué esta nos está muy habla de... fácil. Ujú. ¿Me vas a decir? Pero La 2. sí, sí, perfecto. La 2, ¿no? Es muy claro porque estamos hablando de seres vivos que interactúan con el entorno y aparte tenemos entrada y salida de energía y de materia. Ya vamos igual a ver esos aspectos más de cerquito. ¿Cuáles son los elementos de un ecosistema? Como todos los sistemas, ¿no? Los sistemas están formados por elementos, ¿no es cierto? Un ecosistema, que es un sistema biológico, va a estar formado por algo que se llama biotopo y biocinesis. Si ustedes son mayores de 30 años, y, bueno, de 20 años, a nosotros esto en el colegio no lo explicaban como que existen elementos bióticos y abióticos, ¿no? Pero eso ya cambió, eso ya no existe, ¿sí? Ahora se llaman biotopo y biocenosis. Entonces, el biotopo son todos los elementos del entorno. Entonces, energía solar, viento, tierra, lluvia, piedras, ¿sí? Todos los elementos del entorno se llaman biotopo. Y lo otro, que son los seres vivos, se llaman biocenosis. Entonces, un ecosistema está formado básicamente por todos los elementos del entorno, que son el biotopo, y por todos los seres vivos, que son la biocenosis, que entre los dos interactuamos o nos relacionamos todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, un sistema biológico formado por biotopo y biocenosis que interactúan. Y otro concepto muy importante, saliéndonos un poquito de lo que veníamos, un poquito nada más, porque todo está relacionado, es el de cadena trófica. Esto también lo vimos en el colegio. Es muy interesante, pero ahora lo vamos a ver más finitamente. Resulta y pasa que como el ecosistema está formado por seres vivos que interactúan entre ellos, ¿cierto? Y los seres vivos nos alimentamos, ¿cierto? De otros seres vivos, la mayoría, excepto los que ya vamos a mirar, todos estamos intercambiando algo que se llama energía. ¿Cómo intercambiamos energía? Pues porque nos estamos consumiendo a los otros. Me voy a explicar mejor. En una cadena trófica, yo siempre parto de algo que se llaman productores primarios. ¿Qué son los productores primarios? Los productores son aquellos seres vivos que no se alimentan de otro ser vivo, sino que fabrican su propia energía. ¿Quiénes fabrican su propia energía? Plantas, algunas bacterias, algunas algas. ¿Listo? Todas ellas hacen algo que se llama fotosíntesis, ¿no es cierto? Entonces, con la fotosíntesis, ellas fabrican su propia energía. No necesitan comerse a otros seres vivos porque ellas ya son autosuficientes, fabrican su propia energía. ¿A partir de qué elemento fabrican su propia energía? Pues de la mayor fuente de energía que tenemos todos los seres, que se llama el sol. ¿Listo? Entonces, el sol es una fuente lumínica de energía que llega hasta las plantas o hasta los organismos que hagan fotosíntesis, y esos organismos que hacen fotosíntesis transforman la energía lumínica del sol en algo que llamamos energía química, o sea, en energía orgánica. Entonces, esa energía que transforman las plantas la transforman en azúcares, bueno, en diferentes nutrientes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que los productores primarios, que son los que hacen fotosíntesis, van a servir de alimento a otros seres y de ahí para adelante a todos los demás. Entonces, aquellos que se alimentan de los productores les llamamos consumidores primarios. O sea, todos los animales que sean vegetarianos y todos los seres vivos que serán vegetarianos van a llamarse consumidores primarios porque se comen a los productores. Entonces, por eso son primarios.
Ahí tenemos entonces los ratoncitos que se alimentan del pasto, los grillos, muchos insectos que se alimentan de las plantas. Son productores primarios, consumidores primarios, perdón. Después tenemos los consumidores secundarios, que son aquellos que se alimentan de los primarios. La mayoría de los consumidores secundarios entonces son insectívoros o son carnívoros, pero de pequeños animales como ratoncitos. Entonces tenemos ranas, de que se alimentan las ranas, de moscas, de todos los insectos que ya se encuentran, ¿no es cierto? Las aves, entonces también las aves se alimentan de insectos y pues de algunos ratoncitos. Y tenemos otros roedores más grandes que también se comen los insectos. Entonces ya sabemos, consumidores secundarios, los que se comen a los primarios, la mayoría de ellos insectívoros. Consumidores terciarios, aquellos que se comen a los secundarios, o sea, los que se coman a las ranitas, a las aves, a las ratas. Los perfectos son las serpientes, pero hay muchos casos de consumidores terciarios. Y por último, los consumidores cuaternarios, que son los que están en la cima de la cadena alimenticia y son aquellos que se alimentan, ellos se pueden alimentar pues de los terciarios, también se pueden alimentar de los secundarios, también se pueden alimentar de los primarios, no de los productores, pero sí de todos los otros consumidores. Están en la cima porque nadie se los come a ellos. ¿Listo? Entonces, en teoría, nadie se come un águila arpía. En teoría, ¿no? O sea, porque nosotros los seres humanos nos tragamos todo. Entonces, los consumidores cuaternarios son aquellos que nadie se los come a ellos y ellos se comen a todos los otros consumidores. Tenemos ahí, por ejemplo, los leones, los jaguares, bueno, varios felinos que son carnívoros, los lobos, bueno, etcétera. Y esos animales son muy importantes porque son indicadores de cómo está en un ecosistema. Ahorita les voy a intentar explicar eso mejor. No voy a intentar enredarlos todo esto. Hasta aquí espero que esté claro, ¿no? Tenemos unos niveles, en el básico los que producen la energía, que son todos los fotosintéticos, y después los que se comen al uno, y después los que se comen al otro, y etcétera. Hasta ahí espero que esté todo claro, porque la cosa se va a complicar un poquitico. ¿Cómo se va a complicar? Aquí estamos hablando de energía. ¿Por qué? Porque los seres vivos somos energía. Entonces, resulta y pasa que hay una ley que se llama la ley de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿cierto? Entonces, resulta y pasa que en la cadena trófica se va perdiendo una cantidad del 10% de energía. ¿Cómo se va a perder? Se va a perder en otra forma de energía que ya no es energía química, sino que es otra forma de energía que se llama calor. Entonces, les voy a explicar esto lo mejor que pueda explicarlo. Los productores primarios se consumen esa energía del sol, la transforman en energía química. Digamos que ellos produjeron 20.000 kilocalorías. O sea, 20.000 kilocalorías produjeron estos fotosintéticos. Después, estos fotosintéticos fueron consumidos por unos herbívoros, ¿cierto? Por unos consumidores primarios. Cuando ellos la consumieron, ¿listo? Perdieron un poquito de energía. Es decir, se comieron las 20.000 kilocalorías, pero ellos no producen, o sea, pero su sistema digestivo no produjo 20.000 kilocalorías, sino 2.000. Perdieron el 10%. Después, los siguientes se comieron a los herbívoros, o sea, los que son insectívoros se comieron a los herbívoros, y todo esto tenía 2.000 calorías, pero ellos ya no recibieron 2.000 calorías, sino 200 calorías. Y así se iba perdiendo un 10%. ¿Cómo se pierde el 10%? En esta energía que llamamos calor. En cada uno de los niveles perdemos energía en forma de calor, porque es algo natural de todos los seres vivos. Todos los seres vivos producimos algo que se llama calor. Listo, que también lo veremos más adelante en algo llamado calentamiento global. Listo. Entonces todos producimos calor y esto que dice que perdemos un 10% en la cadena trófica se llama la ley del 10%. Listo. Entonces hasta ahí en términos energéticos
bien, ¿cierto? Entonces, ahora resulta y pasa que hay otros organismos muy importantes que no son ni productores ni consumidores y se llaman descomponedores. ¿Listo? ¿Qué son los descomponedores? Son aquellos organismos que descomponen la materia viva. Es decir, estos organismos consumidores, ellos les gusta comerse a otros, ¿cierto? Pero no quiere decir que todo se pueda comer o que se coman todo. ¿Mm? Por ejemplo, a nosotros los seres humanos nadie nos come, ¿cierto? Nadie nos come. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros si nadie nos come? ¿Cierto? Pues, ¿y si no existieran estos organismos descomponedores? Lo que somos nosotros, que somos materia y energía, pues estaríamos aquí en el universo infinitamente, mejor dicho, estaríamos, nos moriríamos, pero seguiría nuestro cuerpo ahí infinitamente, ¿no es cierto? Pero existen algo que se llaman estos organismos descomponedores, que son los que se encargan precisamente de descomponer estos seres vivos en materia y energía. ¿Quiénes son organismos descomponedores? Bacterias y hongos. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, un jaguar se murió, ¿cierto? Y ahí empiezan a llegar las bacterias a comerse ese jaguar muerto, empiezan a llegar unos hongos que se van a comer ese jaguar muerto y a veces llegan otros animalitos que también ayudan siendo descomponedores, ¿no? Pero los principales son bacterias y hongos. Entonces, si nosotros nos morimos, ¿qué es lo primero que pasa? Las bacterias empiezan a consumirnos, los hongos, después llegan otros animalitos para ayudar a ese proceso de descomposición, haciendo que nuestro cuerpo, que ya está muerto, que ya no tiene vida, se convierta en otra forma de energía. ¿Listo? O sea, ya empezaríamos a ser parte de la energía de la bacteria que se comió nuestro cuerpo, del hongo que se comió nuestro cuerpo, y de los otros animales que se comieron nuestro cuerpo muerto. O sea, empezaríamos nosotros a circular por la cadena trófica. Entonces, si se fijan, es un círculo porque nunca ni se crea ni se destruye la energía, se transforma. Bueno, ya después de toda la cháchara de la profesora, vamos con otro concepto que es red. Entonces tenemos la cadena trófica y la red trófica. Son dos cosas diferenticas. Miremos las imágenes. Una cadena es precisamente como lineal, de productores a consumidores a descomponedores, ¿cierto? O sea, vamos de nivel en nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta planta que se llama madreselva, que es nuestra productora, porque hace fotosíntesis. El ratoncito de campo que se come a la madreselva es nuestro productor primario, perdón, consumidor primario, y el ratoncito de campo se lo come el zorro. Entonces el zorro sería aquí un consumidor secundario, ¿cierto? Esto es una cadena, yo veo nivel por nivel, linealmente. Y hay algo que se llama la red trófica. La red trófica es cuando yo estoy, por ejemplo, digamos que estoy sentada en un bosque, ¿cierto? Y empiezo a ver cómo entre todos los organismos van estableciendo relaciones entre ellos. Entonces yo, digamos, estoy viendo en mi jardín que yo tengo una encina, una madreselva, una jara y otra hierbita. Y llegó el conejito a comerse esta hierbita, pero también veo un saltamontes que se está comiendo esta hierbita, que también está comiéndose la otra hierbita, y también en esa hierbita hay un caracol. A la madreselva se la está comiendo un ratón, pero al ratón también le gusta la encina. Este ratoncito lo caza una lechuza, por ejemplo. Y también veo que al conejo se lo come un zorro. Al saltamontes se lo come la serpiente, se lo come el zorro, se lo come el cuervo, se lo come todo el mundo. Entonces yo estoy viendo en un espacio muy chiquitico un montón de organismos, es decir, de animales, insectos, plantas, que entre todos se están comiendo unos con otros y me forman una red, ¿no? Entonces en la red tenemos interacciones entre diferentes especies. En la cadena estamos mirando quién es el consumidor, quién es el productor, etcétera. Listo. Vamos a armar esta cadena alimenticia en el orden. Entonces, la idea es que me digan el primero, que es el grillito, que sería un consumidor primario, un consumidor secundario, o sea, el orden, ¿no? ¿Con cuál empezaríamos? ¿Cuál sería el primero de la cadena alimenticia? Si el grillito, la Fruta. planta,
el águila o la rana? Primario. ¿Cuál? La ¿El grillo? planta. Bueno, el grillo es el primer consumidor, Ajá. ¿sí? Sí, pero siempre empezamos por el productor, Por las plantas. que es la planta. Ajá. Entonces, 1, Ujú. planta. 2, ya dijimos que era el consumidor primario, o sea, que se comía la planta, que en este Es caso es el el grillo. grillo. Ujú. El 3, ¿cuál Eso es sería? La el rana, sapito. el sapito. El sapito, ¿cierto? Que se come nuestro grillo. Y de última tendríamos El águila. el águila. Perfecto, súper bien, la cogimos. Listo. En esta cadena, ¿quién es el consumidor primario, el consumidor secundario y el productor? Bueno, empezamos de atrás para adelante. Vamos a cambiarle el orden. ¿Quién es el consumidor cuaternario? Pero primero les digo cuáles son todos, ¿no? Esto es como un agave, una planta de agave, un grillito, una salamandra, una serpiente y un lince. ¿Cuál será el El lince. cuaternario? El lince. El lince, ¿cierto? ¿Cuál será el productor? La planta. ¿Cuál será el consumidor secundario? El La grillo. ranita. El secundario. El secundario es la salamandra. No sé qué parece una ranita, es una ranita, es una salamandra. Listo. Y el primario es el grillo y el terciario la serpiente. Listo. Cuando ya tenemos claro esto, nos vamos para la otra temática, que es relaciones ecológicas. Bueno, entonces resulta que los seres vivos nos relacionamos de diferentes maneras. Bueno, las primeras relaciones son cuando son entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, aquí tenemos cómo se relacionan maripositas entre ellas. Las mariposas son de la misma especie. Cuando son de la misma especie, de la misma comunidad, de lo mismo, se llaman intraespecíficas. Intra. Y cuando son de diferentes especies interespecíficas. Aquí tenemos una abejita, una mariposita y una serpiente que están relacionándose entre ellas. Entonces, intra cuando es entre la misma especie, inter por fuera, diferentes especies. Vamos a ver las que son de entre diferente especie. ¿Listo? Y van a haber varios tipos. Va a haber algo que se llama simbiosis, ¿listo? Que es cuando dos especies interactúan y pueden beneficiarse o afectarse. Entonces, fijémonos aquí, por ejemplo, tenemos unas mirlitas, digámosle mirlitas, y un ganado, una vaca, digámosle vaca, y las dos se están relacionando entre ellas. Todavía no sabemos si entre ellas se están beneficiando o si entre ellas se están afectando, ¿cierto? Pero se están relacionando. Listo. Esa es la simbiosis. Tenemos otro tipo de relación entre especies que se llama la depredación. La depredación es cuando una especie caza a la otra, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el león que está cazando nuestro búfalo, digámosle búfalo, porque no me acuerdo cómo se llama. Y pues se acuerdan que todos la dicen, ah, no, es que los seres humanos somos los principales depredadores y sí, ajá, porque pues estamos consumiendo todas las otras especies y esas otras especies pues no nos están devolviendo como, o sea, no, en realidad no hay como sí, un gana y pierde, sino que uno se está comiendo al otro. Y la competencia es cuando dos especies están compitiendo por un mismo recurso. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestro búfalo y la cebrita, ¿no es cierto? Ambos son vegetarianos, ambos se alimentan del pasto, ¿cierto? Entonces, entre ellos puede haber competencia si, por ejemplo, estamos en una sequía y solo hay 3 pedazos de pasto, ¿no es cierto? Y los dos comen pasto, pues entre ellos tiene que surgir algo que se llama la competencia. Listo. Y vamos a hacer énfasis en solo una de las dos, de las tres, porque competencia y depredación es muy sencillita. Simbiosis tiene muchas variaciones. Listo. Existen en realidad 3 variaciones.
Una se llama mutualismo, otra se llama comensalismo y la última se llama parasitismo. ¿Listo? En el mutualismo, las dos especies se ven beneficiadas. Tenemos un ejemplo muy bello que son las flores y las abejas. ¿Cómo se benefician? Bueno, las flores, ¿no es cierto? Son la manera en cómo las plantas se reproducen sexualmente. Entonces hay unas flores que son macho y hay unas flores que son hembras, pero digamos que yo aquí tengo la planta hembra y yo aquí tengo la planta macho. Están bastante lejos, ¿no? ¿Y cómo van a hacer ellas ahí como para interactuar? Pues gracias a la abejita. Entonces la abejita visita la flor hembra, entonces ella va y se mete a la flor hembra para llevarse algo que se llama polen, bueno, mejor dicho, a la flor macho, mejor. Visita a la flor macho, que es la que tiene polen, y el polen se le queda así por todo lado, ¿no? ¿A qué le interesa a la abejita? A la abejita no le interesa el polen como tal, a la abejita le interesa lo que hay dentro de la flor. Resulta y pasa que si ustedes han visto cuando uno abre una florecita, hay como un liquidito que si lo han probado es dulce, se llama néctar. Pues la abejita lo que le interesa es ese néctar. Entonces la abejita va, se chupa el néctar y cuando va y se restriega por allá con todo el polen, después va a la otra flor hembra y la flor hembra absorbe todo ese polen que la abejita tiene y la abejita sigue por allá feliz absorbiendo el néctar, mientras la planta absorbe el polen y genera con lo masculino y lo femenino un embrión. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Una relación de mutualismo en la que ambas se benefician. La plantica se puede reproducir gracias a la abeja y la abeja se alimenta de néctar. La siguiente relación se llama comensalismo. En el comensalismo, una especie se beneficia y a la otra ni le va ni le viene. Ni se beneficia ni nada. ¿Sí? Entonces, tenemos el perfecto ejemplo que son las ballenas, em, principalmente las jorobadas o las azules, las grandotas, y los vernáculos. Los vernáculos son organismos que de pronto ustedes han visto en los documentales, en las jeticas de las ballenas, ellos se pegan. ¿Listo? Ellos se pegan en toda la jetica. Y uno piensa que hacen parte de las ballenas, pero no, son otros organismos que se pegan a ellas. ¿Y qué pasa? Que la ballenita, pues ella va comiendo con esa boca súper grande, va absorbiendo así plancton y microorganismos y todo. Y todo lo que ella va dejando, ¿no? Lo que se le va cayendo por los lados de la jetica enorme que tiene, pues los vernáculos lo van cogiendo y se lo van comiendo. Entonces, se benefician bastante de la ballena porque están ahí pegados a ella y se van comiendo todo lo que le sobra a la ballenita. A la ballenita ni le afecta ni gana nada, pues porque tenerlos ahí, ella no siente nada al tenerlos ahí, ellos no le hacen nada, entonces pues ella no siente nada y pues ella está comiendo y lo que le sobra, pues sí, o sea, podría salir, caer por ahí o no caer, o sea, ya no le afecta nada. En cambio, el pernáculo se beneficia. Entonces, cuando una se beneficia y a la otra ni le va ni le viene, se llama comensalismo. La siguiente es parasitismo, que es cuando una especie se beneficia, pero la otra pierde. O sea, la otra le va mal, mal. ¿Listo? Y aquí tenemos un mundo de organismos. Tenemos el que más conocemos, ¿no es cierto? Son las pulgas, que se alimentan pues de otros seres vivos como gatos, humanos, perros, bueno, todos, ¿no? ¿Cómo se beneficia de la pulga? Pues la pulga se alimenta de la sangre de ese otro ser vivo, de ese otro animal. ¿Y cómo se afecta a la otra especie? Pues el gato primero le están quitando sangre, ¿no? Aunque no es gran sangre. Lo malo es que las pulgas no solo llevan, no solo les interesa, digamos, chupar sangre, sino que muchas veces llevan para otros parásitos. ¿Sí? Llevan otros organismos que se van a afectar la especie. Entonces pueden llevar otras enfermedades que le hagan daño a ese otro animal, o sea, al gatico, al perrito, al humano, ¿cierto? Pero también así no llevarán otros organismos, producen irritación, o sea, solo el hecho de que estén ahí chupando la sangre produce una irritación, dermatitis, enfermedades, ¿sí? Entonces, una se beneficia y la otra pierde en el parasitismo.
Vamos a mirar ejemplos, ¿listo? Ejemplos de todas las relaciones interespecíficas. Mutualismo, comensalismo, parasitismo, depredación, caza, perdón, depredación no, sino competencia. Listo. Entonces, vamos a mirar esta, ¿cómo se llamará? Entonces, tenemos a un lagarto que transporta a un escorpión. El lagarto transporta al escorpión y el escorpión no deja que nadie se le acerque, lo protege. ¿Esto cómo se llamaría? Comensalismo, parasitismo, mutualismo o depredación. Se las voy a volver a recordar por si no se acuerdan. ¿Listo? ¿Esta qué sería? La del lagarto y el escorpión. Mutualismo, parasitismo, depredación. Dualismo. Muy bien, mutualismo. ¿Por qué es mutualismo? Porque ambas se benefician, ¿no? Entonces, Entonces, dicen, ujú, tenemos nuestro lagartico que pues lo están protegiendo y al escorpión que lo están llevando, ¿no? Por ejemplo, en un río o en un charco. Listo, nos vamos con la otra. Aquí tenemos, los pájaros aprovechan la seguridad que les brindan las ramas de los árboles para armar sus niditos. Entonces tenemos un pajarito que arma su nido en el árbol. ¿Eso qué será? Mutualismo, comensalismo, parasitismo o depredación. también es mutualismo porque se benefician los dos. Comensalismo. Sí y no. Es decir, en este ejemplo en específico es comensalismo. ¿Por qué es comensalismo? Porque se beneficia el pajarito porque ajá, tiene dónde poner su nidito, en el árbol no, pero el árbol ni le va ni le viene. ¿Sí? O sea, él no gana nada con que el pajarito tenga su nido ahí. ¿Listo? Ni tampoco pierde, o sea, a él no le importa. En este caso, hay otros casos, por ejemplo, si el ave es un ave polinizadora y hace su nidito ahí, pues ella puede ayudarle al arbolito a reproducirse y a cambio pues puede poner su nidito ahí. Pero en este caso es comensalismo, a la planta ni le va ni le viene que la, por ejemplo, la paloma ponga su nido ahí. Este es muy fácil. Los mosquitos que se alimentan de la sangre de algún animal, que serán mutualismo, comensalismo, parasitismo o depredación. Parasitismo. Parasitismo, sí, claramente tenemos un organismo que se beneficia, que es el zancudo, y otro que se ve afectado, que es, digamos, un ser humano que le pica el zancudo y se enferma y le transmite todo lo malo. Listo, esta es muy linda. Hay ranas que protegen los huevos de las tarántulas a cambio de que las dejen vivir en su madriguera. Entonces, ¿qué? Comensalismo. Voy a repetir. Hay ranas que protegen los huevos de las tarántulas a cambio que las dejen vivir en su madriguera. Mutualismo, Mutualismo. muy bien, mutualismo. Mutualismo, porque aquí ambas se benefician. ¿Por qué se beneficia la tarántula? Porque la ranita le está protegiendo los huevos. ¿Y por qué se beneficia la ranita? Porque la ranita tiene un lugar donde vivir. ¿Listo? Bueno, tenemos una vaca que come pasto. ¿Eso qué es? Depredación, parasitismo, comensalismo o mutualismo. Es mutualismo. Comensalismo. Ok, no es ninguna, es depredación. ¿Listo? ¿Por qué es depredación? Porque tenemos a una que se está comiendo a la otra. ¿Listo? A una que se está comiendo a la otra. La está eliminando por completo. ¿Sí? O sea, si yo me como un pasto, ya me comí si ya me comí ese ser vivo, ya no existe. ¿Sí? ¿Qué pasaría, digamos, en el parasitismo? ¿Cierto? Que uno diría, ay, entonces, ¿cuál es la diferencia entre parasitismo y depredación? Que en parasitismo, el parásito no quiere matar al, sí, al del que se está comiendo, no lo quiere matar, pues porque de él vive, ¿no? Entonces,
lo va matando poco a poco, pero no lo mata de una, digamos, no lo mata él con intención, porque de él se está alimentando. En la depredación, si uno se está comiendo al otro y ya lo eliminaste, como el león que se comió el búfalo, pues lo eliminó, o la vaca que se come el pasto, pues ya se lo comió y ya no hay pasto. Las rémoras, que son muy parecidos al ejemplo del vernáculo con la ballena, entonces tenemos los tiburoncitos, eh, ellas se pegan ahí al tiburón, el tiburón no les hace nada ni nada, ellas solo se pegan ahí y se transportan con él y aparte que se transportan ahí gratis, a veces el tiburón deja restos por ahí y ellas pues lo que les salga por ahí se lo comen. ¿Eso qué será? Mutualismo, comensalismo, parasitismo o depredación. Mutualismo, comensalismo, parasitismo o depredación. Comensalismo. Como Comensalismo, perfecto. Las lombrices intestinales que se alimentan robando los nutrientes de su huésped, ¿qué serán? Parasitismo. Claramente. Los leones que cazan a sus presas, por ejemplo, este venado, digámosle venado. Depredación. Ujú. Los piojos y garrapatas, Depredador. Parasitismo. parasitismo. Y estas que son las morenas, son organismos acuáticos, ¿no es cierto? Ellas tienen una relación muy bella con los camarones. Entonces, los camarones les hacen una limpieza dental. Son el odontólogo de las morenas. Se comen toda la comidita que les queda y pues les dejan esos dientecitos limpiecitos. ¿Qué será? Mutualismo, comensalismo, parasitismo o depredación. mutualismo. Mutualismo. Ambas se benefician, les limpian los dientecitos y pues él pues come. Ujú. Listo, ya terminamos este tema. Nos vamos con otro. Es que estos son un montón de temas que me toca ahí embutírselos todos. Vamos con un tema que también oímos hoy en día mucho, que se llama la biodiversidad. ¿Qué es eso de la biodiversidad? La biodiversidad se refiere al número, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos y cómo cambia todo eso al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la biodiversidad incluye la diversidad de las especies, entre especies y entre ecosistemas. O sea que eso sonó como que, pero es básico. Entonces, ¿qué mide la biodiversidad? Cuando uno dice, ay, es que somos el país más biodiverso del mundo, ¿a qué nos referimos? Que tenemos el mayor número de especies, pero también la mayor variedad de especies y la mayor variabilidad. Y ojo, variedad no es igual a variabilidad. Variedad es diferentes especies, variabilidad es cómo cambian esas especies, porque recordemos que todos los seres vivos evolucionamos y todos evolucionamos a un ritmo diferente. Entonces, entre más rápido evolucionemos, mayor variabilidad va a haber. Aquí hay un ejercicio. ¿Listo? La profesora les puso un ejercicio. Tenemos la región A y la región B. Recordamos que la biodiversidad es número de individuos, número de especies, más cambios evolutivos. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, en la primera región A, le vamos a llamar la región A, tenemos 3 sitios, ¿cierto? Estos 3 sitios tienen unas especies. En el sitio 1 tenemos 4 especies, ¿cierto? Mire, tenemos 4 especies. Tenemos diferentes especies, pero tenemos solo 4 organismos. Tenemos 4 organismos de 4 especies diferentes. En el sitio 2 tenemos 4 organismos de diferentes especies y en el sitio 3 4 organismos de diferentes especies. ¿Qué pasa? Que en los 3 sitios hay la misma cantidad de organismos y las mismas especies. Ahora vamos para la región B. En la región B miramos que en el sitio 1 habían 4 organismos, ¿cierto? Y de 4 especies diferentes. En el sitio B, en el sitio 2, vamos a ver
otras 4 especies diferentes y 4 individuos. Y en el sitio 3 tenemos 4 especies de diferentes especies. Entre los 3 sitios encontramos en cada sitio 4 organismos, pero entre ellos son totalmente diferentes. Fijémonos que en la región A tenemos igual en total, tenemos en total 12 organismos y en el sitio B también tenemos 12 organismos, ¿no? Pero en la región A tenemos los mismos sitios con las mismas especies y en este pues los sitios varían las especies. ¿Cuál sería, según nuestra definición de biodiversidad, más biodiverso? ¿La región A o la región B? Región B. La B. La B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque tenemos la misma cantidad de especies, de individuos, digamos, varía mucho las especies. Tenemos aquí en el sitio 1 unas especies, en el sitio 2 otras, en el sitio 3. En cambio, en la región A, todos los sitios tienen la misma especie. Y la biodiversidad, mira la cantidad de individuos, que en este caso es la misma, pero también mira el número de especies. En la región B hay mayor número de especies, o sea, de diferentes bichitos y cambios evolutivos. Entonces miramos, por ejemplo, eso se puede mirar porque en los sitios es diferente. Eso quiere decir que hubo unos cambios evolutivos que hicieron que los sitios fueran diferentes, las especies. Listo, entonces lo tenemos claro. Vamos aquí a echar una pequeña chacharita. Mirémonos, estos son la biodiversidad en el mundo, es decir, los países que tienen un mayor número de especies, número de individuos y variabilidad. Entonces, ¿cuál es el primer país según esta tablita? Es pregunta para ustedes. Según esta tablita, ¿cuál es el país con la mayor biodiversidad en el mundo? Brasil. Brasil. Ajá, número 1, Brasil, ¿no es cierto? Brasil, ojo, pero aquí hay algo muy importante. La biodiversidad nos mide número de individuos, ¿cierto? Número de especies y variabilidad, pero no nos tiene en cuenta el área. ¿Cuál es el segundo? Colombia. Colombia. ¿Y el tercero? Indonesia. Indonesia. Listo, entonces tenemos los 3 primeros, ¿cierto? Tenemos Brasil, Colombia e Indonesia. Aquí algo muy interesante y es que, si se fijan, la ubicación geográfica de los 3. Fijémonos, los países más biodiversos del mundo se encuentran en toda la mitad del plano terrestre, ¿cierto? Fijémonos aquí, está México, Colombia, Brasil, en el otro lado China, India, Indonesia, están en toda la mitad, ¿sí? Están no casualmente por algo que se llama biogeográficamente la línea del Ecuador. Bueno, entonces resulta que la línea del Ecuador, bueno, si ustedes lo vieron en sus colegios, pues es la línea geográfica que tiene la Tierra, en donde todos los países que pasen por esa línea del Ecuador no tienen estaciones, nosotros no tenemos estaciones, y eso hace que hayan unas condiciones climáticas que hacen que haya una mayor variabilidad evolutiva y por lo tanto una mayor biodiversidad. Y les decía lo del área, porque fijémonos, el primer país del mundo es Brasil, que si nos vemos en el mapa, es un país que es como 4 veces Colombia, ¿cierto? Es un país gigante. Y tenemos Colombia, que es un país chiquitico, Indonesia también es un país chiquitico, pero Brasil es el país número 1 en biodiversidad, pero si tenemos en cuenta el área, ¿no? Colombia es el país más biodiverso, porque en un pedacito tan chiquito encontramos una gran cantidad de especies, individuos y variabilidad genética. Listo, nos vamos con otra cosa que sí o sí les va a aparecer ahí en ese cuestionario. Y es la diferencia entre hábitat y nicho. Hábitat es el lugar donde vive una especie y el nicho es el papel que cumple la especie en ese ecosistema. Entonces, está como que, ¿qué? Bueno, entonces vamos a dar como unos ejemplitos. Digamos que tenemos una nutria, ¿cierto? Las nutrias, ¿dónde tienen su hábitat? En el río. Las nutrias viven en los ríos. Ese es el hábitat. El nicho de la
de la nutria va a ser la función que ella cumple, su profesión. ¿Cuál es la función de la nutria? Entonces, la función de la nutria es comerse los pescados, los camarones, estar por todo el río nadando, comerse unas ranas. Entonces, el nicho de la nutria va a ser, pues, ser, digamos, consumidora de pescados, una depredadora de ciertos consumidores, ¿no es cierto? Esa es su función. Entonces, hábitat es donde vive, nicho es la función que cumple en un espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra clásica abejita. ¿Cuál es el hábitat de la abejita? Todos hemos visto el Desflorida. hábitat. Eh, Más El o menos, panel. sí, el panel. Entonces recordemos que las abejitas viven en algo que se llaman los paneles, que es donde ellas se encuentran con toda su comunidad. ¿Listo? Ahora, ¿cuál será el nicho? ¿Cuál es la función de esa abejita? Ahora sí. Polinizador. Ajá, entonces el nicho de la abejita es ser polinizadora. ¿Listo? Esa es la función que ella cumple en donde vive. En donde vive, pues se refiere no solo como al panel, sino también se refiere como a todo el espacio donde ella está interactuando. Y nuestro antepenúltimo tema se llama sucesión ecológica. Entonces, esto es cómo van cambiando los ecosistemas con el tiempo. Y van a haber dos tipos de sucesiones, una sucesión secundaria y una sucesión primaria. Esto es muy geológico, es decir, cómo se fueron dando los cambios en la Tierra. Entonces, una sucesión primaria es cómo van surgiendo los ecosistemas desde cero, desde que no existía nada. ¿Listo? Entonces, esos cambios de la sucesión primaria se van dando en millones de años, en cientos de años, ¿listo? Y son unos pasos, aquí nos explican, bueno, cuál es el paso a paso para que un nuevo ecosistema surja. Entonces, siempre está la roca desnuda, que es la roca volcánica. Entonces, esa roca volcánica lo primero que le aparece es algo llamado líquenes, que son una simbiosis. Los líquenes son unos organismos que son simbiosis entre hongos y algas. Y después de que ya llegan los líquenes, llegan pequeñas planticas, algas, y después van llegando herbáceas, después arbustos y después árboles que me forman todo un bosque, ¿no es cierto? Pero ese proceso que fue desde la roca se demora muchísimos años, miles de años. Y hay algo que se llama la sucesión secundaria, que es cuando ocurrió un suceso inesperado, caótico, ¿sí? Y destruyó el ecosistema que había anteriormente, entonces se vuelve a generar un ecosistema. ¿Listo? Si se fijan, es diferente primero porque hay un evento traumático, o sea, un evento que hizo que se desapareciera el ecosistema anterior y pues volviera a surgir otro ecosistema. Este, este evento, esta sucesión o este ecosistema que se va a generar nuevo a partir de de un evento traumático, se genera de manera diferente y se genera más rápido. ¿Pero por qué se genera más rápido? Porque primero el suelo de los ecosistemas que ya han sido fragmentados es muy diferente. Fijémonos en un ecosistema que lleva muchísimos años sin ser intervenido, sin que hubiera ahí ningún evento traumático, a uno en donde ya hubo un evento traumático. Entonces, aquí primero llegan, ni siquiera hay rocas, ni hay nada, no hay rocas ni nada, sino que lo primero que aparece es como las plánticas herbáceas que sobreviven a todo, y después siguen otras herbáceas, arbustos y otra vez el bosque. ¿Listo? A diferencia del primario, esta manera de generarse ecosistemas se demora más de 150 años. En cambio, la primaria son miles de años para generar un ecosistema a partir de la roca. Aquí es todo muy rápido. ¿Listo? Pero la calidad del suelo se pierde, ¿no? O sea, no es un ecosistema como tan firme, digamos. ¿Listo?
Obviamente esos eventos traumáticos por lo que se generan esas asociaciones secundarias, o sea, esos nuevos ecosistemas que surgen ahí, pueden ser quemas, pueden ser desastres naturales, bueno, etcétera. Listo. ¿Esto qué será? ¿Una sucesión primaria o una sucesión secundaria? Ni idea. Aquí ya los perdí. ¿De cuál estás Secundaria. señalando? Toda, o sea, toda es, mira, toda es una sucesión, toda es una imagen de cómo se fue dando todo. Teníamos un bosquecito, el bosquecito lo quemaron, el bosquecito desapareció. En el 4 ya no hay bosquecito. En el 5 empezaron a salir plantas chiquitas, después herbáceas, después arbustos y después el bosque. Todo hace parte de una misma sucesión. ¿Cuál será la primaria o la secundaria? Secundaria. La secundaria estuvo muy fácil porque tenemos un evento traumático que fue la quema, ¿no? O sea, el fuego que hizo que se generara un nuevo ecosistema. Si fuera primaria, no existiría ese evento traumático y lo primero sería la roca volcánica. Y nuestro último tema, ya para que las profesoras los deje dormir. ¿Listo? O de pronto no. Y es el de problemas ambientales, porque les van a salir algunas preguntitas de problemas ambientales. Vamos a tener muy clarito esto. Además, les sirve para su vida diaria. Entonces, yo aquí no hablo de problemas medioambientales, sino hablo de problemas ambientales. Es que eso de medio ambiente no existe, porque no es medio, ¿no? Es un ambiente completo y no es que estemos inmersos en él, sino que hacemos parte de él, ¿no? Entonces, por eso la mayoría no decimos medio ambiente, sino decimos ambiente, porque no está partido en dos y porque no es que sea algo aparte de nosotros, sino que nosotros hacemos parte de él. Bueno, existen tres tipos de problemas ambientales. El primero y más conocido, cambio climático. El segundo, contaminación. Y el tercero, degradación de los ecosistemas. Básicamente, todos los problemas que nosotros hemos visto, vemos, están categorizados en alguna de esas tres. O puede ser un problema del cambio climático, o puede ser un problema de contaminación o de degradación de los ecosistemas. Es también importante decir que entre los tres están relacionados. Y vamos a hablar primero del cambio climático. El cambio climático pues reúne todos los cambios a nivel de temperatura que suceden en nuestra atmósfera, en nuestra Tierra. El más conocido, pero no el único, ¿listo? Se llama calentamiento global. ¿Qué es eso del calentamiento global? Bueno, el calentamiento global es cuando la Tierra se calienta por exceso de gases de efecto invernadero. Y lo vamos a explicar muy fácilmente con esa grafiquita que tenemos aquí. Listo. Aquí tenemos nuestras moleculitas. Estas moleculitas que vemos ahí de rojo son gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, el óxido nitroso, bueno, etcétera. Gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa con esos gases de efecto invernadero? Como es un gas, los gases tienden a subir a la atmósfera, ¿cierto? O sea, los gases se acumulan. ¿Cuál es el proceso natural de esto? Primero, pues que los gases salgan, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que como nosotros ya vimos, ¿no? Porque ya estudiamos muy a fondo toda la ecología, ya vimos que todos los seres vivos liberamos calor, una energía que se llama calor. ¿Qué pasa con el calor, no? El calor en lo normal es que el calor, entonces yo libero calor, ¿cierto? Y mi calor sale de la Tierra, ¿no? O sea, mi calor es liberado hacia el universo. Eso es lo normal, ¿no es cierto? A veces ese calor, lo normal es que choque con uno de los gases de efecto invernadero y bueno, chocó, me choqué ahí, pero bueno, pude salir. A veces no chocan, a veces chocan y se devuelven y a veces pues salen. Lo normal es esto, que todo el tiempo esté saliendo y entrando el calor o saliendo y quedándose el calor, ¿no? Pero sale y entra. O sale y se queda mejor, sale y se queda. Eso es lo normal. ¿Qué pasa con el cambio climático? Que hay demasiados gases de efecto invernadero, demasiados, muchísimos, muchísimos. Miren esto.
Hay tantos que el calor ya no puede salir. O sea, ese calor que liberamos todos los seres vivos, entonces ya no puede salir porque se choca todo el tiempo con partículas de gas de efecto invernadero, con dióxido. Entonces se chocó y se devolvió, se chocó y se devolvió, se chocó y se devolvió, se chocó y o sea, nunca pudo salir al universo, sino que se tuvo que quedar en la Tierra calentando la atmósfera. Y por eso se produce el calentamiento global, porque el calor natural que liberamos todos los seres vivos, que se debería de liberar al universo, no se puede liberar porque choca con las partículas de efecto invernadero, o sea, dióxido de carbono, bueno, etcétera. ¿De dónde salen esas partículas de efecto invernadero? Bueno, de nosotros los seres vivos, naturalmente todos los seres vivos liberamos algo que se llama dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, entre más seres vivos, más dióxido de carbono. Pero no es por nosotros que esté eso así, o sea, por los seres vivos como tal, sino porque nosotros los seres humanos hemos implementado una serie de tecnologías que liberan mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Es decir, el planeta se puede mantener en equilibrio con los dióxidos de carbono que eliminamos todos los seres vivos naturalmente, pero si hay una mayor liberación de gases de efecto invernadero, pues se van a acumular más y se va a calentar más la vaina, ¿cierto? Aquí yo les puse una grafiquita que mostraba cómo a partir despuesito de la revolución industrial, bueno, de hecho con la invención del motor y todo eso, esa liberación, perdón, esas temperaturas en el mundo han ido incrementando de a poquitos. Listo, pero principalmente aumentó el evento canónico de aumento de temperatura de la Tierra fue a partir de la creación, la implementación de la agricultura. Y ahorita pues estamos en unos picos máximos de temperatura. Como les dije, el calentamiento climático es solo uno de los problemas del cambio climático. El cambio climático reúne calentamiento global, pero también podría reunir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las alteraciones del fenómeno de la niña y del fenómeno del niño, y también podría ser como las heladas, etcétera. Cambio climático lo reúne a todos, pero el más famoso es el calentamiento global. El segundo es la contaminación. Contaminación es muy fácil, ¿no? Cuando uno habla de contaminación se refiere a que llegan elementos ajenos del ecosistema, ¿cierto? Esos elementos ajenos al ecosistema pueden ser biológicos, químicos o físicos. Biológicos, ay, pero eso sí que es un problema. Cuando yo, por ejemplo, tengo un ecosistema llamado País Colombia y le introduzco, por ejemplo, un ser vivo como un hipopótamo, ¿sí? Que no es colombiano, eso es una contaminación. Estoy introduciendo un ser vivo que no hace parte de este ecosistema y va a generar una serie de problemas increíbles. Esos son los biológicos. Químicos también hay. Cuando, por ejemplo, yo utilizo, si está todo mi ecosistema, país Colombia, y yo introduzco en los ecosistemas sustancias químicas como el glifosato. ¿Listo? Ese glifosato lo introduzco para que elimine unas plantas, pero no solo me elimina esas plantas que quiero matar, que es la coca, sino que también me va a eliminar todas las plantas que están ahí al lado de la coca, o sea, todos los bosques primarios, todos los animales, todo. Entonces ahí ya estoy generando un problema de contaminación. Y los físicos, cuando son elementos, como lo dice su nombre, físico, vidrio, plástico y copor, bueno, son elementos que no hacen parte de ese ecosistema y van a generar una alteración, ¿sí? Una alteración entre las interacciones entre todos, ¿no? El más famoso es el plástico, pero también tenemos muchos otros, el icopor, el vidrio, pues es un elemento reciclable y no está tan problemático como los otros. ¿Listos? Entonces ahí tenemos el más famoso. Aquí tenemos la polución, ¿no? Que es la acumulación de gases que no es normal, ¿no? Eso entraría como una contaminación de elementos químicos. Y el último se llama degradación de los ecosistemas, o sea, es cómo se van acabando los ecosistemas. Hay diferentes actividades humanas que contribuyen a la degradación de los ecosistemas. ¿Cuáles son? La ganadería, la agricultura, la minería, la deforestación, el tráfico de especies, la construcción, etcétera. Hay muchísimas
que contribuyen a la degradación de los ecosistemas. Las más famosas, que son de las que nos vamos a fijar, son la ganadería. Ojo, ojo, fíjense en esta grafiquita que la profesora les va a explicar. Miremos tres posibles ecosistemas con tres dinámicas diferentes. Aquí tenemos abajito unas lineecitas que nos muestran las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de combustibles fósiles en café oscurito. Entonces, en pastos, en el ecosistema natural, ¿cierto? En el ecosistema natural tenemos una gráfica alta de emisiones de gases de efecto invernadero, pero en el ecosistema natural no tenemos para nada uso de combustibles fósiles, o sea, pues porque están viviendo ahí los animales con las plantas y a ellos no les interesa nada de eso. Y tenemos, por ejemplo, un ecosistema de ganadería extensiva, es decir, donde yo no tengo ni un árbol y solo tengo vacas, ¿no? Fijémonos que aunque las emisiones de gases de efecto invernadero es menor, solo hay un tipo de organismo, por ejemplo, solo hay vacas, ¿no? Miremos entre las dos, entre los pastos abandonados y entre ganadería extensiva. Si se fijan, es un poquito menos las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero pues estamos utilizando combustibles fósiles, pues para toda la industria de la ganadería se utilizan combustibles fósiles, ¿no? Y la agricultura intensiva, ¿listo? Entonces aquí vamos a tener ya no la ganadería, sino la agricultura, que es el cultivo, ¿no es cierto? Fijémonos en las emisiones de gases de efecto invernadero, que no son tan altas, ¿no es cierto? Porque aquí no tenemos unos animales que todo el tiempo están generando dióxido de carbono. Las plantas sí generan, pero generan en menor cantidad y como ellas mismas lo absorben, porque lo necesitan para la fotosíntesis, pues sus emisiones son menores. Pero tenemos un alto costo de combustible fósil. Y los combustibles fósiles pues tienen una serie de industria detrás, ¿no? Entonces, si nos fijamos, pues las que más afectan son la ganadería extensiva y la agricultura intensiva, porque aquí tenemos en los pastos naturales una emisión de gases natural, o sea, normal de estos seres vivos, y no tenemos cero uso de combustibles fósiles y tenemos las especies ahí cumpliendo sus funciones y bueno. La agricultura, bueno, pues la agricultura tiene muchos problemas si es de manera extensiva, ¿cierto? Si es de manera extensiva, es problemática porque pues para hacer una ganadería, una agricultura extensiva, pues yo necesito sí, quitar todo el bosque que estaba ahí naturalmente y meter, por ejemplo, cultivo de palma, cultivo de aguacate, pero solo de palma, pero solo de aguacate, pero solo de papa. Solo de una cosa que hace que las especies que naturalmente vivían ahí y generaban una relación, un intercambio de energía, pues ya no estén y haya una fractura en los ecosistemas y por lo tanto ya no haya ese intercambio energético que se da naturalmente. Obviamente para todas estas opciones, o sea, para todos estos problemas como la ganadería, la agricultura, la minería, hoy en día existen unas opciones más amigables, digamos, más sostenibles. Entonces, el problema es la ganadería extensiva, la agricultura extensiva, la minería industrial, no la minería artesanal, etcétera, etcétera. La deforestación, un problema que nos afecta a nosotros los colombianos, fatal, es el peor, el peor. La deforestación es cuando por diferentes razones, en nuestro caso, en nuestro país, la deforestación está más relacionado a conflictos políticos, ¿sí? La guerra, bueno, etcétera. Hace que pues se deforeste, se quite toda la selva, ¿listo? Y pues esa deforestación, ese quitado de la selva puede ser para ganadería, puede ser para agricultura, pero en nuestro caso no es ni para ganadería ni para agricultura. La mayoría de veces en Colombia la deforestación se da para minería o para construcción de campos de producción de droga. Y otro problema muy importante en nuestro país que deseo que todos concienticemos a nuestros familiares se llama el tráfico de especies, ¿no? Aquí es
como tenemos tantas especies tan hermosas y maravillosas, todas se las quieren llevar para sus casas y pues eso, como ya hemos visto, cada especie cumple su función y al yo sacar esa especie del ecosistema, así sea la más chiquita, estoy alterando las cadenas tróficas, los intercambios de energía y todo. Aquí vemos el total de especies de plantas, de especies de animales y de plantas traficadas, porque no solo se trafican animales, también se trafican plantas. Y podemos ver que en el caso de Colombia, la mayor, digamos, el mayor grupo de organismos que son traficados ilegalmente son las aves, las más tristes de todas. A mí me parece muy triste traficar aves y que terminen encerradas en una jaula cuando antes estaban en el bosque felices. Y tenemos de segundas los mamíferos, principalmente monos, principalmente primates. Bueno, y entre muchas otras especies que tenemos ahí, ¿no? Y pues eso también es muy cultural. Pero también muchos de los traficantes de especies trafican de manera internacional, porque es que no, yo quiero la lagartijita, la tarántula, etcétera. Y ahora vamos a repasar todo lo cátedra reflexiva que la profesora nos dio. La idea es que miremos unos enunciados de noticias que han salido aquí en nuestro país, ¿listo? Y miremos qué tipo de problemática es. Si responde a la contaminación, a la degradación de los ecosistemas o al cambio climático. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cada una, son 6 y ya, nos vamos. Bueno, este enunciado dice, la guerra en Colombia no solo deja víctimas humanos, los delitos ambientales están acabando con la biodiversidad. Ven que la profesora ya por fin pueden entender eso. Degradación de los ecosistemas. Ujú. Muy bien, perfectísimo. Esto es degradación de los ecosistemas. Cuando hablamos de acabar con la biodiversidad, hablamos de acabar con los seres vivos y todo lo que los rodea, por lo tanto es degradación de los ecosistemas. Súper bien. A ver, gestión de residuos de construcción en Colombia. Un problema ambiental con vacíos normativos. ¿Eso qué será? ¿Cambio climático, contaminación o degradación de los ecosistemas? Contaminación. Muy bien, contaminación. Bogotá está en crisis ambiental por puntos de acumulación de basura que ocasionan enfermedades. ¿Qué será eso? Cambio climático, contaminación o degradación de los ecosistemas. Contaminación. Listo, la basura no es un problema de contaminación. Lo que pasa es que yo aquí tengo que decir que yo por muchos semestres aquí en el curso hicimos eh, como que ustedes escogieran un problema y pero la mayoría, si no es que el 90%, me ponía la acumulación de basuras, que no le recogían la basura en la casa, que sí es un problema ambiental, pero más que un problema ambiental, es un problema de salubridad, ¿sí? Entonces, en el planeta hay problemas ambientales más importantes que a uno no le recojan la basura, porque eso le está afectando a uno, ¿cierto? O sea, afecta que de pronto uno se enferme y eso, pero no tanto el que no le recojan a uno la basura afecta a las otras especies, ¿no? Sí, pero no tanto. Ahora, los devastadores impactos de la deforestación en Colombia. Entonces, deforestación, ¿qué sería? Cambio climático, contaminación o degradación de los ecosistemas. Degradación de los ecosistemas. Igual lo acabamos de ver, ¿no? La deforestación lo que hace es eliminar una zona de bosque primario, o sea, de bosque virgen, y pues si eliminan el bosque, las plantas, ya sabemos que se eliminan plantas, se eliminan consumidores, se eliminan todo. Degradación de los ecosistemas. Lo que hay detrás del desabastecimiento de agua y la sequía en Colombia. Cambio climático, contaminación o degradación de los ecosistemas. Cambio climático. Muy bien, cambio climático, ¿no? Cambio climático. Pero como les decía, esto es cambio climático, pero todos están relacionados en todo. O sea, el cambio climático se produce por una contaminación, ¿no es cierto? Porque hay unos elementos químicos que están manteniéndose en la atmósfera y están generando unos cambios, ¿no? También se produce por la degradación de los ecosistemas.
Entonces, como en la Amazonía están deforestando todo el tiempo, eso ha producido un cambio en los ciclos naturales del niño y de la niña. Y eso produce un cambio climático. Entonces, entre todos están relacionados. Y el último, 20 años de esfuerzos no han frenado el tráfico de especies silvestres. Ese que de los tres. Degradación de los ecosistemas. Perfectísimo. Listo. Y, bueno, este es el simulacro del cuestionario. Ya ahorita se los envío, pero igual lo tienen ahí en el grupo de Teams. Se los vuelvo a enviar mañana, pero igual ahí está. Simplemente es como para que repasen lo que hemos hablado. Y listo, ya terminamos. Si tienen alguna pregunta, bueno, aquí estoy atento. Espero que les haya gustado y sobre todo que tengan un súper puntaje en ese cuestionario. Recuerden que tienen ese vale máximo de 70 puntos. ¿Listo? ¿Tienen alguna preguntita? Vamos a sacar aquí. ¿O todo fue súper claro? ¿Listo? Ay, Dios. Bueno, creo que no tienen ninguna pregunta, ¿cierto? Porque no veo ninguna manita levantada. Entonces, si no hay ninguna pregunta, bueno, espero que les vaya muy bien. Como les dije, gracias a todos por participar en el chat y hablándome. De verdad, hacer más ameno todo. Y entonces, pues ya, esta es nuestra última citas. No nos veremos más así presencialmente, porque esta es la última tarea, así como de tarea. Ya después sigue la tarea final y para esa ya no hay citas. Pero entonces, espero que les haya servido mucho y que les vaya muy bien. Cualquier duda me están escribiendo ahí en el grupo de Teams. ¿Listos? Es que tengan bonita noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias.